¿Qué tal? Muy buen mediodía, ya que estamos acompañándolos hasta las 2 de la tarde con toda la información, por supuesto, con la más importante, la más destacada de las últimas horas, pero también vamos a estar hablando, vamos a estar contándoles todo lo que se viene en materia social y, por supuesto, se vienen anunciando medidas que vamos a estar viendo en lo justo y necesario en la misión de hoy, todos los alcances, pero mientras tanto comienzo tratando de contestar una pregunta que me hicieron en los últimos días, que me hicieron prácticamente, diría yo, durante toda la semana, en la calle, en redes sociales, y tiene que ver con el IFE, con el ingreso familiar de emergencia. ¿Vuelve el pago de un nuevo IFE? Bueno, ¿qué les puedo contestar? Les puedo contestar, en principio, que estaría en análisis, que se podría volver quizá con otro nombre, pero con el mismo concepto, en un momento difícil de la Argentina, de un ingreso de emergencia. En su momento fue un ingreso familiar de emergencia que se dio en el año 2020, en pleno proceso de pandemia, y que fue destinado a todos aquellos trabajadores no registrados o aquellos trabajadores que vieron suspendidos sus ingresos justamente por el aislamiento que había traído la propia pandemia. Ustedes recordarán, porque esto lo hablamos mucho en Lo Justo y Necesario, lo hablamos muchísimo en A24, este ingreso, este pago extraordinario fue dirigido a todos aquellos trabajadores no registrados, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B, empleo doméstico que tuvo serias dificultades para trasladarse de un lado al otro, y también todo lo que tuvo que ver con, alcanzó también a titulares de asignación universal por hijo, de asignación universal por embarazo y el programa Progresar. Hubo 3 IFEs en el año 2020. El primero se pagó entre abril y mayo de ese año, el segundo entre junio y julio, y el tercero, que pretendía ser consecutivo, es decir, pagarse con una mensualidad en forma mensual, finalmente el tercero se prorrogó un poco, más que nada por temas también operativos, y se pagó en el mes de septiembre del año 2020, de ese mismo año. En el 2020 se pagaron en 3 IFEs, 10.000 pesos. Yo decía hace unos momentos un pago extraordinario se le daba a un integrante de la familia, siempre y cuando ese integrante no tuviera otro plan social o algún tipo de subsidio del Estado. 13.400.000 personas, creo que ni el propio Estado tuvo la magnitud o pensó en la magnitud que tendría justamente la inscripción para percibir este bono. 13.400.000 personas se inscribieron y, como no todas calificaron, finalmente terminaron cobrando. Exactamente, estos son cifras oficiales, 8.839.044 personas. El 55,7% fueron mujeres, el 44,3% fueron hombres y el 52% del total quedó representado en la franja de 18 a 24 años. ¿Por qué más las mujeres? Porque en la población argentina somos mujeres más que hombres, porque las mujeres todavía siguen luchando por la igualdad de género en lo que tiene que ver con los ingresos, y además porque cuando se trata de asistencias, las mujeres tenemos prioridad de cobro. Decía yo, 13.400.000 personas se inscribieron, cobraron, se les pagó a 8.839.044 personas, que representó en ese momento el 20% de la población de la Argentina. Según el propio organismo, ANSES, dijo en ese momento que fue la prestación económica de mayor alcance en la historia del país. Tuvo sus complicaciones, porque el IFE en algún momento se fue y desde distintos sectores comenzaron a reclamar la permanencia del ingreso familiar de emergencia. Y cuando esto quedó prácticamente desestimado, se habló
de que se reemplazara por un salario básico universal. Un salario básico universal que su implementación la tenía que tratar el Congreso de la Nación. En ese momento no hubo voluntad parlamentaria y está bien, porque no se puede seguir discutiendo sobre asistencialismo. Se tiene que asistir si es necesario y hay dificultades, pero a la vez que se anda y se sigue andando el camino del asistencialismo, ver también cómo se va desandando, porque tenemos 46 millones de personas que viven en la Argentina, esa es nuestra población, y más de la mitad recibe algún tipo de ayuda del Estado. Vuelvo a la pregunta del principio y lo que me estuvieron preguntando todos estos días, si volvería un IFE, y yo les diría que sí, les reitero, se estaría analizando, volvería con otro nombre y sería un IFE acotado, que no repetiría estas cifras que yo mencioné y que se dieron en el año 2020. Un IFE acotado, un pago extraordinario acotado, que alcanzaría a 3 millones de personas, que estaría dirigido a todos aquellos que realmente no tienen ingresos o tienen ingresos exiguos, que seguramente para hacerlo ordenado el dinero que se defina se va a acreditar en las CBU, en cuentas bancarias, y justamente se daría para paliar la devaluación del mes de agosto y también la inflación del mes de agosto de 2 dígitos. Hacía 30 años que no teníamos una historia así y además el acumulado de inflación. Me parece importante esto de recalcar que esperemos que un pago extraordinario no genere lo mismo que pasó hace 3 años atrás, que cuando se pague se piensa instalar la idea de que hay que debatir sobre un ingreso asistencial universal. Espero que no haya voluntad parlamentaria, porque la verdad que tenemos muchas dificultades y cuando un país tiene dificultades es importante y lo positivo es que repiense algunas cuestiones. Y una de las cuestiones que se tiene que repensar en la Argentina es cómo se sigue ayudando a los que la pasan mal, pero en paralelo se comienza a desandar ese camino. Porque esto lo digo siempre y lo voy a decir hasta el cansancio y ya con esto cierro la editorial. Tenemos que repensar porque la permanencia, la perpetuidad del asistencialismo es un fracaso. No solamente en la Argentina, en el mundo es un fracaso. ¿Y por qué el asistencialismo permanente se convierte en un fracaso? Porque no permite que un país crezca. Sí, vamos, porque ya está Damián Di Pace para hablar de consumo en primavera, gente. A ver, contanos algo lindo, aunque hay precios ahí. Hay precios, hay precios. Primero lo que te tengo que decir, este es un informe en la plataforma social de DI que muestra que hay un aumento de movilidad social fuerte en primavera, que predispone a otros gastos en consumo que no son tan habituales en invierno. La gente consume más porque sale más y porque tiene un ánimo más lindo que en el frío. Exactamente. Se ve en la gastronomía, se ve en el sector, digamos, de turismo, se ve también en actividades recreativas. Bueno, fíjate que se incrementa 53% la movilidad social en Argentina. Bien. O sea, salimos muchísimo más de nuestras casas. Respecto de un miércoles tradicional de la primavera es un 50% y la franja horaria más movilidad de 17 a 21 horas, porque hace frío después de las 19, ¿no? Claro. Hay otra, si hay varias placas, a ver, sí, vamos sigamos. a seguir. Ahora vamos a ver lo que son gastos habituales y gastos ocasionales. Perfecto. Algunos de los gastos habituales que se incrementan. La birra. 25% se incrementa el consumo de cerveza. Ahí está. Ahora, vos fíjate que respecto, hablemos de precio, ¿qué implica efectivamente este consumo? Que aumentó 189% interanual el precio de la cerveza artesanal. Digo, estos gastos ocasionales de primavera vienen acompañados también un aumento muy importante respecto al poder. Ingresos. Que no sigue el nivel de ingresos. Pero la birra invita a consumir otros productos. Por ejemplo, una birra sola no, ¿con qué lo acompañas? Bueno, con una porción de papa frita. Con papas, qué rico. con bastones de mozzarella, con hamburguesa. Bueno, ahí tenemos un combo, por ejemplo, 4.900 pesos, papas y 2 pintas, hamburguesa con panceta, cheddar más papa, más pinta, 4.900 pesos. Algunas precios. Clara, ¿con cuál son precios individuales y los dos trabajos son combos. ¿Cuál le invitarías a la gente? ¿Una IPA, una Stud, una Pilsen?
¿Cuál birra le invitarías Y a a la mí gente? la verdad que la Pilsen me gusta. A mí, ¿Le gusta? de todo lo que hay ahí, lo que no me gusta es la cerveza negra. Yo te digo, lo veo a Trócoli acá en una stub, cerveza negra, ¿viste? Trócoli, cerveza negra. Solía tomar cerveza negra. Solía. Cuando era joven solía o cuando tenía más dinero. Qué melancólico que es. Un whisky sírvanle, por favor, a Trócoli. Tomamos más cerveza. Bueno, seguimos. A ver, Seguimos con más información de gasto de primavera, variación de precios e inflación también en primavera. Helado. Uno de los productos que más... Yo veía esto y no lo puedo creer. Helado, 1 kilo de helado de 3.000 a 6.500 pesos. No puede existir esta dispersión. De 3.000 a 6.500 pesos hay un abismo. Bueno, y algunos son de 7.000. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, a Gabriel de Afadia, que es la cámara de heladero, me dice, Damián, hay helados más industriales y helados más artesanales. Los artesanales volaron porque son cremas y son productos de buena calidad. Hasta 7.000 pesos se paga. Acá tenés el top 5 de helados. Usted juegue en la casa. El top 1. ¿Le gusta a usted? Yo solamente pido helado de ese gusto. Bien, chocolate con almendra, dulce de Nada leche granizado en top 2 de los argentinos, dulce de leche normal, zamballón y limón. El 5 me extrañó. El 4 ahí dice... A ver, Ludmila, a ver. ¿por qué votan? ¿Limón? 3, no, No, zamballón. yo no puedo creer el puesto 4. Yo en pandemia hice una encuesta y cuando las heladerías me hablaban del zamballón como uno de los más elegidos, no podía creer. Bueno, a mí particularmente no me gusta. Obviamente. El pistacho también. No son gustos. Pero movilidad bueno. social y gastos que más se incrementan socialmente en la primavera. Tenemos más. Seguimos, a Hasta ver. ahora vinimos con birra y helado. Obviamente la temperatura llama. Acá tenés. ¿Qué es? Bueno, fíjate, hicimos un presupuesto. ¿Cuánto más estás predispuesto a gastar por el cambio efectivamente de clima? Ponele que salís 3 veces a tomar una cervecita por mes, tenés que sumar 14.900 pesos. 4 veces al mes tomás helado. Solamente 3/4 kilos, 3 veces al mes, más 1 kilo de helado, 13.300 pesos. Gimnasio para bajar todo lo que comiste, Sí. 16 lucas. O sea que solamente en 3 cambios de hábito tenés 44.200 pesos. Impresionante. Y ahora vamos a lo que es viaje, Ocasional. esparcimiento, Exactamente, ocasional. ocasional. Vamos al otro. La última, ¿no? Exactamente, la última placa. Mirá, artículos deportivos. Si tenés que comprarte una remera para hacer ejercicio, mayor, más calza, más zapatillas, tenés que calcular 109.900 pesos. Por persona. Por persona. Y te vas de turismo en la franja, ahora que salió el previaje, Cataratas del Iguazú, 2 personas, 6 noches, vuelo más hotel, tenés que calcular 700 lucas. ¿Qué pasó? Previaje hizo incrementar los precios por fuerte presión de la demanda. Después lo que le pregunté a la Lumila, 809.400 pesos solamente para irte una semanita a Catarata y comprarte la pilcha. Esto es lo que le está pasando a los argentinos. 5 días con el Gasto de primavera, movilidad social e impacto en el bolsillo. Tenemos que ir a Adrián Trócoli para hablar de este tema del fallo de segunda instancia y tiene que ver con, ya empiezan las repercusiones de los reclamos, en este caso por la suspensión de la movilidad jubilatoria en el año 2020 y los aumentos por decreto. Sí, eso es lo que se resolvió, pero no es lo que se reclamó. El reclamo fue un poco más amplio. Vamos a hacerla corta, pero el problema es sencillo. Todos los jubilados tienen lo que me quejo yo hace rato, que es muy simple. Desde hace 5 años, la movilidad viene perdiendo contra la inflación de manera salvaje. El Poder Ejecutivo Nacional planteó a fines de 2020 que había que modificar la ley anterior porque esa ley no cubría la inflación. Y además, la ley anterior que se dicta en 2017 tuvo exactamente el mismo fundamento en diputados. Esta ley no sirve para cubrir la inflación. Bueno, van 3 leyes, una suspensión, muchos decretos y los jubilados siguen perdiendo la inflación como lo hablamos todos los meses. Bueno, ahora lo que pasó, la única diferencia es que la Cámara Federal de la Seguridad Social, que tiene asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que es la que antes era la única que opinaba a nivel nacional, pero en 2014 todas las cámaras del interior tomaron partido, tomaron competencia en el tema, fueron las primeras del interior que sacaron algunos fallos. Bueno, hasta esta semana, hasta este lunes, la Cámara local rechazaba absolutamente todo reclamo de movilidad desde 2017 Porque en hasta realidad ahora. la justicia venía aceptando el tema de la emergencia, que se suspendiera, que hubiera esa suspensión por la emergencia. Pero solo en las cámaras del interior. Exactamente. Acá en Capital es la primera, Bien. a nivel cámara, en primera instancia alguno hubo, pero quiero hacer, Marco, en 2 cositas muy sencillas. Sí. Primero, lo que dijo Clara es el sentido de la sentencia, con 2 votos a favor, es levantar los decretos o aceptar los decretos solo por 2020, pero a partir de 2021 había que
dar los aumentos de la ley anterior. En números redondos había que dar un 41%, casi 42% por 2020 de movilidad, cuando en realidad el ANSES dio una movilidad variable, pero da entre 2 y 11 puntos más según cuánto uno cobrara. A veres más altos, la mejora es mayor. Pero voy a repetir esto. 11 puntos de diferencia cuando los jubilados perdieron casi 60. Entonces, esto es lo que yo digo, que la sentencia se queda corta. Y me voy a parar en el voto negativo, en uno de los 3 fallos, de uno de los 3 votos del fallo. Uno de los 3 jueces dice que no va a resolverlo porque la Corte no está resuelto, pero el planteo es correcto. Hasta ese punto estoy de acuerdo. Por supuesto, mis opiniones son las opiniones de un abogado, no la del juez. El tema no queda acá. Esto está todo apelado a la Corte. Esto va a ir a la Corte. Todos estos juicios, cuando la Cámara nos decía que no, apelábamos los abogados. Cuando la Cámara dice que sí, apelará ANSES. Esto es un hecho. Pero para que se entienda muy fácil, el juez que opina que no hay que hacer nada hasta que no lo diga la Corte, lo que hace es un planteo sencillo. Y, ¿sabes qué? Claro, ¿te acordás que nosotros hace 20 días hablamos de la comparación entre Badaro, Sánchez y el periodo actual? Dice más o menos eso mismo. La Corte siempre tomó periodos largos y en esos periodos le dio una solución. La verdad es que antes de salir Badaro hubo unos 7 fallos que decían algo parecido a Badaro y llegaron a la Corte y la Corte resolvió lo que resolvió. Bueno, ahora este fallo solo lo imita 2020, pero el voto, insisto, que queda en minoría, dice lo que hay que analizar es el periodo completo. Y como en ese periodo completo nos faltan datos, no voy a decir nada, voy a rechazarlo, que se encargue la Corte. Pero esa lógica es impecable salvo el final. Bueno, y después de Trócoli vamos a presentar a Ludmila. Vamos a ponerle un poco de... Porque a veces el tema, cuando se habla del tema de la justicia, es muy complicado. Bueno, acá Trócoli esta vuelta no está de acuerdo con la justicia, no hay un criterio único y a veces el criterio que se está teniendo con respecto a estos casos de desactualización no es a favor de la gente. Clara, yo siempre trato de entender y sostener y defender que el Poder Judicial tiene que tener un atraso del derecho. Nosotros como abogados planteamos las cosas después de que hay un problema. Después tenemos un proceso judicial, después tenemos los jueces que lo piensan y después llegan tarde las soluciones. Pero esta vez llevamos una demora del 60% de las jubilaciones. Creo que tendrían que empezar a actuar un poco más fuerte. Ludmila, recorre el mundo, Ludmila, pero nos trajo algo, fue a pedido, porque es uno de mis sueños pendientes, conocer Málaga, que es una de las ciudades más concurridas y más visitadas de España. Trajiste imágenes y mientras vemos imágenes nos contás qué tiene de particular, qué tiene de distinto, qué tiene de lindo. Bueno, eso es una heladería, así que después les voy a decir el precio de los helados. Pero para empezar a ubicarlos a todos los que nos están mirando, yo volví enamorada de esta ciudad, así que próximo destino se los recomiendo a todos. Es una de las 8 provincias de Andalucía, así que nos vamos a meter en Andalucía, España, en el sur de España. Es una ciudad, una de las más visitadas, que desde el 2019 se puso de moda para los españoles mismos, con lo cual si algunos quizás antes recorrieron Andalucía, no estaba tan de moda Málaga. Así que como para empezar a dar datos, hay varias cositas que les quiero contar que a mí me enamoraron. Dicen que es una ciudad que tiene muy linda calidad de vida. Creo que también un poco eso va a ver la gente. Es verdad, muchos argentinos. A ver, curiosidades. Empezamos a hablar. Primero les quiero contar la calle principal, que se llama la calle Larios. ¿Es calle o avenida? Es una calle peatonal que se hizo peatonal desde el 2002. Y bueno, ahí ven que tiene el busto del señor Larios, que fue en 1891 quien puso la plata para hacer toda esta calle comercial, que es el eje y el corazón del comercio de Málaga. Todos, fíjense que son todos locales elegantes. En verano y en primavera, cuando hay mucho sol y calor, le ponen el techo ahí para que no... Eso nos llamaba la atención, bueno, claro, hay un techo. Y esta calle es conocida también en las Navidades, porque siempre la decoran con luces LED. Entonces toda la gente va a ver ese espectáculo de cómo está decorada la calle. Incluso la gente que nos está mirando puede buscar en Google decoraciones navideñas en Málaga, en esta avenida que es la calle... Contanos los del café. ¿Cómo en Málaga hay 9 maneras distintas de pedir café? Son distintos, ellos le llaman distinto, tienen como un vocabulario, todos los andaluces en general son distintos. Desde mi punto de vista son un poco engreídos también, pero bueno, tienen 9 formas de llamarle al café. Por ejemplo, depende de la graduación, si es un 10% de café y un 90% de leche, la llaman un nube.
¿Viste? Después si tiene 80% de graduación, depende de la graduación del café, un distinto nombre. Entonces ponme un nube, te dicen de ¿Comen pronto. churros en Málaga? Comen churros y también tienen, en España se conocen los churros y las porras. Esos son los churros. No, esos son los tejeringos, justamente. Bueno. De esto les voy a hablar. Ah, mirá Porque vos. es otra especialidad. Los tejeringos son redondos y únicamente estamos hablando que los pueden comer en Málaga. Son parecidos a los churros y las porras, pero con una forma redonda y son como más crujientes y más jugosos. Ahí lo pueden ver, pero les quiero contar el origen de este nombre, porque yo solo, si un madrileño que estaba con nosotros no sabía esta historia que les voy a contar. ¿Por qué le llaman tejeringo un churro? Y porque cuando se empezó a hacer, se hacía con una especie de jeringa que ponía la masa en aceite y lo sacaban en forma redonda. Entonces el mesero preguntaba, tejeringo 1, tejeringo 2, por la jeringa con la que se hacía. Entonces, ¿cuánto tejeringo? Quedó como el lenguaje... Me gusta más churro, me gusta más la palabra churro. Pero son ricos. Me da más ganas de... 0,50 euros ¿Cuánto el precio del helado? ¿Cuánto el precio del helado? Bueno, yo vivo comiendo helado, así que de esto tengo una especialidad y un máster. Más o menos el promedio con 2 bochas de helado, un cucurucho, te sale 2,50 euros. ¿Cuánto a pesos? Hacerlo por Dipache? 800, calculo. Y más o menos por 800. ¿Y cuánto dijiste el helado? 2,50 las 2 bochas, que sería como un cuarto. Y tenés que calcular 1.800 pesos. ¿Y cuánto está acá? Y acá... Un cucurucho. Un cucurucho, por ejemplo. Y no debe estar 800 pesos. Casi el doble. Claro. Casi el doble. Y les digo algo, Sí. que también esto soy cucurucho. especialista en degustación de helados. En Málaga casi que llegan a ser como los argentinos, los helados de ricos. No nos llegue a igualar. Ya que somos campeones del mundo. Pero Somos por campeones. eso, pero como son acá muy no hay. ricos, son muy Aparte, ricos y qué se rico consume que es tomar mucho. helado. Mucha Sí. caloría, pero bueno, muy rico. A mí Muy me rico. encanta. En Rosario Cecilia. tenemos la avenida Claro. más importante del país, en la cual tiene todas las heladerías y la mayoría son todas ¿Qué es artesanales. Boulevard Oroño o no? ¿Cuál es? No, es la avenida Pellegrini. Ah, mirá. En no menos de 10 cuadras vas a probar los mejores helados de tu vida. Mirá cómo se vende Rosario. Y está muy bien. Ya lo Los tiene rosarinos, pese a todo lo que está pasando en Rosario, son muy orgullosos de su ciudad. Yo amo Rosario porque toda mi familia materna es de allá y aprovecho para mandarle saludos a mi tía Olga y a mis primos Claudio y Walter y a toda su familia. Cecilia, qué tema, ¿no? Cada vez que se hace una reforma previsional en algún país, la polémica, el debate, la resistencia de la gente, pero la realidad es que la natalidad sigue en baja, la expectativa de vida va en aumento y los nuevos profesionales de la seguridad social van a tener este gran desafío de los cambios. Mira, justamente en el día de ayer en La Plata, en la sede de la Caja de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, estuvimos tratando estos temas, como vos bien dijiste, en la mesa internacional, y donde a veces uno piensa que los problemas que tiene la seguridad social de Argentina, no importa cuál sea el sistema, es solo de nosotros, te das cuenta que la crisis, o bien dicho, estas variables, atraviesan a la seguridad social del mundo. Como bien decía, la expectativa de vida aumenta. En Argentina, según los datos del Observatorio Poblacional de Mi Argentina, en los últimos 30 años aumentó un 8,72. Esto hace que se ha ganado la expectativa, pero los que más ganaron aquí fueron los varones, porque ganaron un 9%. Hoy la esperanza de vida de un masculino es de 74%. La mujer, sin embargo, es la que vive más, pero en los últimos 30 años solo ganamos un 8% y vivimos como expectativa de vida hasta los 82 años. Claro, y esto se enfrenta de alguna manera a leyes previsionales que no se modifican desde hace 30 años, por lo menos en la Argentina hace 30 años. Entonces estamos... En 1994, ahí me está mirando Trócoli, 1994 fue la última reforma estructural. La que reforma hubo. de la 24241 cumple la semana que 30. viene de los 30 años de la sanción en el 93. Claro, entonces 30 años donde había otro mercado laboral, donde había otra expectativa de vida. Yo decía, la jornada de ayer estuvieron representantes de Italia, de España, de Paraguay, de Argentina. ¿Qué se sacan conclusiones? ¿Hay puntos en comunes en cuanto a la problemática Sí. que tenemos? Sí, y en muchos. Argentina? Uno es lo que es el envejecimiento, el otro es la tasa de natalidad, que para nosotros en los 80 era del 25%, ahora es de 13,9%, y cuando hablamos de la tasa de fecundidad,
en Argentina disminuyó un 45%. Estoy hablando que en 1980 era de 3.3 y hoy es de 1.8. Esto, el problema del envejecimiento, el problema de la fecundidad y de la natalidad, el modo en cómo se está estructurando la familia. Hoy los jóvenes deciden no tener hijos. Claro. Y como ustedes vieron, aumentó muchísimo la expectativa de vida, que en algún punto también favorece a que el sistema sanitario ha mejorado. ¿Sabés, Cecilia, qué me llamó la atención, por ejemplo? Yo veía toda la información acerca de esta jornada que se realizó en el día de ayer en la ciudad de La Plata, que se le está dando un rol muy importante a la gente joven. Y eso es lo que necesitamos, gente joven, profesionales jóvenes, profesionales independientes, en este caso que tomen conciencia de toda la problemática social que estamos teniendo y que está teniendo el mundo. Es que es así, porque estos jóvenes dirigentes son los dirigentes del futuro, los cuales ya hoy tienen que empoderarse de estos desafíos y de estas problemáticas, porque van a tener que tomar decisiones hacia adelante. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, el representante de Italia, porque es verdad, la seguridad social la vemos lejana, los jóvenes la ven lejana. Entonces hicieron un paquete de determinadas medidas donde ya no era solo para los beneficiarios, sino que eran para los jóvenes y nobles que ingresaban al sistema de seguridad social. En este caso, él habló de la organización que nuclea la seguridad social en Italia, de los abogados. Pero es una forma interesante, primero, para aumentar la base de sustentación que todos sabemos que el sistema de seguridad social necesita. Pero por el otro lado, los jóvenes dirigentes tienen que empezar a entender que no hay una variable y una respuesta lineal. Otra cosa que es muy importante es la transformación del mercado de trabajo, la tecnologización del mismo, los límites porosos en donde llegan las praxis de los profesionales e incluso el estilo de vida. Y lo más importante que en el mundo se empieza a hablar son de las expectativas que tiene cada afiliado. Cecilia, en un ratito vamos a estar hablando del tema de las nuevas profesiones y la inteligencia artificial. Mientras tanto te contamos que cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una aplicación para resolver tus consultas sin hacer filas, beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Por supuesto, podés conocer todas las propuestas en superviel.com.ar. Mira. Cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superviel.com.ar. ¿Qué te contamos? Que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires y también en el Instagram @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Una información importante porque esta semana que viene comienza el pago para todos aquellos jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires, los que cobran a través del Instituto de Previsión Social de la provincia. Justamente septiembre se paga con bono, se paga con refuerzo. El cronograma de pago el próximo jueves 28 de septiembre van a cobrar todos aquellos que son titulares de pensiones asistenciales y el resto de los beneficiarios con documentos terminados entre 0 y 3. El viernes 29, todos aquellos jubilados y pensionados contributivos con documentos terminados del 4 al 9. Con estas fechas que acabamos de mencionar, con este cronograma, se pagan los refuerzos. En el caso de jubilados y pensionados contributivos con ingresos hasta 120.000 pesos, se paga un refuerzo de 30.000 pesos. Y los titulares de pensiones asistenciales cobrarán un refuerzo de 25.000 pesos. Este refuerzo, junto con la prestación mensual, se cobra, está acreditado en las cuentas, sueldo en las cuentas de la Seguridad Social y no hace falta hacer ningún trámite, es de pago automático.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad, porque cuantas más cámaras e inteligencia artificial incorporamos, más rápido podemos prevenir y actuar en los delitos. Cuantas más patrullas ponemos en las calles, más familias caminan tranquilas por su barrio. Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro, más ojos hay mirando allá afuera. ¿Cómo me ordeno, Marcelo? Ay, que Mucho se hace más. media hora. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superviel.com.ar. Dale. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Yo no sé quién es. Pues... La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Hay una información importante que tiene que ver con potenciar trabajo y que alcanza 1.300.000 titulares que tiene este programa y es un refuerzo de 20.000 pesos que se va a pagar en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Un refuerzo de 20.000 pesos que se divide en dos cuotas, como ustedes lo están viendo en pantalla. 10.000 pesos el 5 de octubre junto con la prestación mensual y el 5 de noviembre junto con también con la prestación mensual. Los 10.000 pesos restantes, reitero, alcanza a 1.300.000 titulares de este programa. Damián, medidas que se anunciaron para monotributistas, 1 millón de monotributistas, 700.000 autónomos y 300.000 pequeñas y medianas empresas. Bueno, hacemos un repaso por las medidas. Para el caso de los autónomos se anunciaron 3 medidas. La primera es la prórroga del aporte personal que pagan los autónomos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos los autónomos pagan una cuota. Ese aporte se prorroga. No es que no lo tienen que pagar, Clara, lo van a tener que pagar el año que viene. No Pero es de que septiembre a diciembre lo se puede evitar. prorrogar ese pago. Bien. Prórroga del pago de IVA, también de septiembre a diciembre. Los autónomos pagan y facturan con IVA. También pueden prorrogar el pago para 2024. Y actualización de las escalas de retención. A los autónomos les retienen ganancias que efectivamente terminan liquidando en junio del año que viene. Bueno, también se actualizaron esas escalas de ganancias, 160.000 pesos mensuales es lo que se terminó, estaban recontra desactualizadas. Lo que sí también tenemos que decir, hoy un autónomo que factura lo mismo que un empleado en relación de dependencia frente a un empleado que no va a pagar impuesto a las ganancias, un autónomo paga 6 millones de pesos. Esto efectivamente no se ha solucionado, se ha mandado un proyecto de ley, pero efectivamente no es una medida que ha entrado en vigencia ahora. Pymes van a poder regularizar deudas al 31 de agosto. Se elimina la ejecución fiscal para pymes, van a poder regularizar sus deudas efectivamente y monotributos. Para el monotributo también hubo una medida que se suspende la exclusión del régimen del monotributo por la superación de la facturación, que es entre 8 millones, casi 7.900.000 pesos y 11 millones para el caso de bienes. ¿Cuánto debería actualizarse en términos históricos? Esto siempre históricamente lo hemos dicho en tu programa. Las escalas y topes del monotributo en términos históricos, ajustado por inflación, 46 millones de pesos. Mientras vemos cronogramas de pago, quería sumar un dato a Adrián Trócoli. Vemos los cronogramas de pago que ya finalizan. La última tanda de jubilados y pensionados cobra la semana que viene. Bonaerenses y también nacionales. Adrián. No es un dato. Era decirle a Damián gracias por recordarme que tengo que pagar 6 millones más de pesos que si... ¿No me tomas en relación de dependencia? Sí, exactamente, ¿no? Que efectivamente ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Se lo preguntó al aire y ahí se quedó pensando Dipache. Quizá tengamos el tema solucionado para la semana que viene. Tenemos que ir a una pausa. Enseguida volvemos para seguir charlando con Ludmila Marcote y con Cecilia Barrios. Las dos mujeres, las dos damas de la mesa. Ya volvemos. Tenemos que hablar del salario mínimo vital y móvil porque el próximo miércoles, el miércoles 27 de septiembre, 4 de la tarde, se reúne el Consejo del Salario,
48 integrantes, donde hay representantes de sindicalismo, empresarios y gobierno para discutir cómo quedarán los aumentos, las actualizaciones del salario mínimo en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. Todo indica que va a ser un aumento que se acuerde para pagar en 3 tramos, como viene ocurriendo desde todo el 2023. ¿Y por qué es importante lo que se defina? Porque el salario que se defina va a impactar en forma directa en los montos de trabajadores, de básicos docentes, de jubilados y pensionados de la mínima con 30 años de aportes y también en planes sociales como el Potenciar Trabajo y el programa Acompañar. Se habla de un salario con un incremento que estaría rondando, sería superior al último incremento que fue del 34%, un salario que llegaría a 170.000 pesos, que implicaría una actualización acumulada del 90% contra una inflación acumulada en lo que va del año del 80,2%, pero pese a superar o que superaría, por lo menos está superando en 10 puntos al costo de vida, todavía es un salario mínimo que está muy por debajo de la canasta básica y teniendo en cuenta que ese salario es el que modifica, impacta y alcanza a los montos aproximadamente de 6 millones de prestaciones. Se debate y se acuerda y se define el próximo miércoles 27 de septiembre a las 4 de la tarde a través del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo. Cecilia Barrios, una pregunta, algo que nos preocupa, el avance de la inteligencia artificial y qué va a pasar con la convivencia entre inteligencia artificial y las nuevas profesiones. Es lo que yo te decía, la transición tecnológica, las TICs, donde por un lado, cómo puede llegar a reemplazar las praxis profesionales, pero por el otro lado, lo altamente necesarias que son para dar servicio, tanto a los afiliados activos como a los beneficiarios. Por eso creo que la formación de los nuevos dirigentes y los actuales dirigentes en relación a esto es fundamental. Y las nuevas profesiones, datos duros que tenemos de la SPUT, por ejemplo, nos dicen que de los ingresantes a las universidades estatales o privadas, solamente ingresa el 20%, pero también se ve el alto impacto que tienen las universidades con plataforma virtual a las presenciales. Bueno, esto, como verás, habla una retransformación. Claro. Entonces, y en esto que estamos hablando de la educación previsional, bueno, estas jornadas nacionales e internacionales, al igual que todas las jornadas que venimos llevando en las diferentes regiones, son fundamentales. Es poder poner estos datos duros, más los desafíos que tienen que tener los dirigentes actuales y los futuros para poder sostener la seguridad social. Por eso estuvimos en San Juan con todas las cajas de Cuyo. La semana próxima vamos a estar con todas las cajas de profesionales de la región de la Patagonia en General Roca. Y esto, digamos, no va a terminar. E incluso tenemos los desafíos propios que implica vivir en la Argentina en el tema de lo que es el sostenimiento, la sustentabilidad y los temas económicos. Bueno, aparte ojalá se sigan repitiendo estos encuentros y el intercambio de países en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, porque son muchas las problemáticas que hay que ir solucionando y definiendo, empezando por la Argentina, que tenemos serios problemas estructurales si se trata de seguridad social. Ludmila, ¿cómo vienen los precios de los viajes, turismo nacional e internacional para el 2024? Bueno, nosotros ya empezamos con 2, que si los digo sé que se van a entusiasmar muchos. Inglaterra, Escocia e Irlanda es uno de los primeros destinos que vamos a hacer el 2024 y hay gente que está reservando. ¿Por qué? Porque quieren fijar precios ante cualquier cosa que pueda pasar en el país. O sea, ya pueden fijar precio de ahora y para anotarse en este nuevo destino de Inglaterra, Escocia e Irlanda para mayo del 2024 y en septiembre Viena, Praga, Budapest. Ya están las reservas empezándose a hacer, así que pueden. ¿Qué hay en Nacional? ¿Qué hay en Turismo Nacional? Ahora estamos en pleno voto, vamos a ir a Merlo, San Luis para pasar Año Nuevo. Así que el tema de lo nacional es que todavía no tenemos precio, justamente porque está difícil fijar precio para el 2024. Eso va a ser más adelante. Claro. Pero los quiero invitar a todos los que nos vieron a... De cada viaje que voy siempre traigo un souvenir y un recuerdo que sorteamos en redes de forma gratuita. Y ahora traje algo del sur de España y Andalucía, que llegué ayer también, es cierto. Así que les traje
Van a entrar ahora, agarren su celular, @viajes en compañía, síganos en Instagram, que vamos a estar sorteando ya se van a enterar de qué, de Ronda especialmente. Pero cuando entren a tu Instagram encuentran lo van a encontrar. qué es lo que se va a sortear. Y también, que no los pudimos mostrar, voy a poner todas las fotos navideñas de la calle de Málaga que a mí me enamoró, así que lo van a poder ver todo ahí. Las formas del café también las incluyo. Así que nos pueden seguir en @viajes en compañía y enterarse también de todos los viajes del 2024 que vamos a hacer. Y las actividades diarias, esas actividades que son de un solo día, también está linda, porque la verdad que hay que pensar en todos los presupuestos y Viajes en Compañía piensan todos los presupuestos. Queda un minuto. ¿Algo para agregar, algún dato importante, Adrián? En un minuto. En Twitter voy a poner los detalles, pero básicamente esta es una muy buena noticia. La Cámara que más juicios de jubilados trata, arrancó. Yo tiro un solo dato. Un jubilado que está jubilado desde 2017, hoy cobrando 200.000 pesos, tendría que cobrar un arreglo correcto de su jubilación, sería que le paguen 125.000 pesos más. Con este fallo le pagan 24.000. Se olvidaron de los 100.000. Pero arrancamos. Es un buen inicio. Datos en Twitter y esto a la Corte. A mí me da la impresión de que Trócoli en los próximos meses va a hablar mucho del tema de fallos judiciales que se van a conocer seguramente con temas que tienen que ver con actualizaciones de haberes. ¿Repetís tus redes sociales? Sí. @viajes en compañía en Instagram, nos siguen ahora, agarren el celular, que van a siempre mantenerse actualizados sobre curiosidades turísticas. Y nos quedó pendiente para la próxima hablar sobre algo que también me gusta mucho. Portugal nos quedó para la Catedral de los Huesos. La Catedral de los Huesos. Y hay Huesos. material y vamos a ver y vamos a visitar. Sí. Cecilia Barrios, muchas gracias. Muchas gracias, y el mejor actuarial que tenemos la coordinadora son los jóvenes dirigentes, así que los vamos a invitar a que se sigan formando y lo vamos a acompañar. Está muy bien, está muy bien. Levanta la mano, Adrián. Después te cuenta. Por los jóvenes. Vos sos joven. Damián. ¿Cómo hacer para resguardarte de la pérdida de poder adquisitivo del peso? Te lo cuento en @DamiánDiPase, Instagram y TikTok. Y yo les cuento, no suelo contar lo que hago después que me voy de acá del programa, pero ¿saben qué voy a hacer hoy cuando me voy del programa? Me voy a la casa de Amelia. Amelia es vecina, vive muy cerca de acá del canal y les cuento que tiene 100 años. Amelia vive sola y Amelia, yo sé que me estás preparando empanadas de carne para recibirme y yo estoy feliz. Amelia es una capa, tiene ganas de vivir, está divina y la semana que viene, si Dios quiere, voy a mostrarles la casa de Amelia, a Amelia para que la conozcan y este encuentro que espero con ansias. Amelia, ya estoy yendo para tu casa y las empanadas seguro riquísimas deben estar. Chau, nos despedimos y sigan en A24, por supuesto, con todo el equipo de Todo en Uno, bien informados. Acá hay que quedarse en A24. Chau.